La noche en el valle era una criatura viva que respiraba un aire frío y polvoriento que se aferraba a la garganta. Elena corría, no con la gracia de una gacela, sino con la urgencia desesperada de una liebre acorralada, arrastrando a sus dos hijos pequeños de la mano. El suelo irregular, cubierto de piedras sueltas y espinas traicioneras, castigaba sus pies descalzos, pero el dolor era un eco lejano, ahogado por el sonido ensordecedor de su propio corazón. La oscuridad, que debería ser un manto protector, parecía conspirar contra ellos, con las sombras de los cactus gigantes retorciéndose en formas monstruosas, cada una un presagio del mal que los perseguía. Se atrevió a mirar hacia atrás, hacia la oscuridad impenetrable, y un sollozo seco se escapó de sus labios. El miedo era un sabor amargo de metal en su boca, la certeza de que la muerte cabalgaba velozmente en su busca. Su hijo, Miguel, de apenas 6 años, tropezó, el pequeño cuerpo cediendo al cansancio. «Mamá, no puedo más», gimió, la voz débil casi perdida en el aullido del viento. Elena lo levantó en sus brazos, un esfuerzo que hizo que sus músculos protestaran en agonía. El peso de él, el peso de su futuro, era un ancla que la tiraba al suelo, pero también la única fuerza que la impulsaba hacia adelante. Esta es la historia de una madre dispuesta a todo por sus hijos, una lucha contra la tiranía que busca silenciarla. Si en tu corazón arde la llama de la justicia y crees que ni todo el poder del mundo puede apagar el amor de una madre, entonces necesito que te unas a nosotros, ahora mismo. Haz clic en el botón de suscribir. No es solo un clic, es un grito de apoyo para Elena, es decirle al mundo que no está sola. Estamos construyendo una comunidad de valientes y nuestra primera meta es llegar a 1000 almas unidas. Ayúdame a lograrlo, y para sentir tu presencia, para saber que estás ahí luchando con nosotros, escribe en los comentarios desde qué ciudad, desde qué país nos estás viendo. Quiero leerte y saber que no estamos solos en esta batalla. El sonido finalmente los alcanzó. No era el galope frenético que ella esperaba, sino el trote lento y deliberado de caballos confiados en su presa. Eran ellos, los secuaces de doña Matilde, hombres cuya lealtad no se compraba con respeto, sino con el tintineo de monedas y el miedo paralizante que la matriarca inspiraba en todos. Elena buscó refugio detrás de una formación rocosa, aplastándose contra la piedra fría, tratando de ahogar la respiración jadeante de Miguel en su pecho. El sonido de los cascos se hizo más cercano, un martilleo rítmico que era la cuenta regresiva para el final. Cerró los ojos con fuerza, rezando a dioses que parecían haber abandonado ese valle árido hacía mucho tiempo, un lugar donde la única ley era la voluntad de hierro de su suegra. Las siluetas de 3 jinetes se materializaron contra el cielo nocturno, oscuras e imponentes como estatuas de la muerte. Se detuvieron a pocos metros de distancia, los caballos resoplando nubes de vapor en el aire helado. Uno de ellos, un hombre corpulento con un bigote espeso que ocultaba una sonrisa cruel, encendió un cigarrillo, la brasa brillando como el ojo de un demonio en la oscuridad. «Sabemos que está ahí, Elena», dijo, la voz arrastrada y llena de un falso tedio. «No haga esto más difícil». La patrona fue muy clara en sus órdenes. El miedo de Elena se transformó en hielo en sus venas. No había súplica que pudiera conmover a hombres como aquellos. Eran solo herramientas, extensiones de la furia implacable de Matilde, y su propósito esa noche era borrar su existencia y la de sus hijos. El líder desmontó, sus espuelas tintineando siniestramente a cada paso que daba hacia el escondite de ellas. Elena apretó a sus hijos con más fuerza, un gesto inútil de protección. El olor a sudor y tabaco barato invadió sus fosas nasales cuando el hombre se detuvo frente a ella, mirándola desde arriba con desprecio. «Una pena», se burló. «Casarse con el hijo de la patrona y pensar que saldría bien». Él se fue,
pero usted se quedó como una mala hierba. Extendió la mano para agarrar su brazo, pero Helena retrocedió, mostrando los dientes como un animal acorralado. ¡No nos toquen!, gritó, la voz ronca de desesperación. El grito resonó por el valle silencioso, un último acto de desafío contra la tiranía que la había condenado. «La patrona quiere que el error de su hijo sea borrado», continuó el secuaz, ignorando su grito. Se agachó, quedando cara a cara con ella, los ojos pequeños y crueles fijos en los de ella. Y la orden fue muy específica: quemar a la usurpadora junto con sus crías. Un mensaje para cualquiera que se atreva a manchar el nombre de la familia. La brutalidad de aquellas palabras la golpeó con la fuerza de un golpe físico. No era solo muerte, era aniquilación, una purificación por el fuego, un espectáculo de poder para reafirmar el dominio absoluto de doña Matilde sobre aquella tierra de nadie. La imagen de sus hijos consumidos por las llamas hizo que un terror primordial, más profundo que cualquier cosa que hubiera sentido, se apoderara de su alma. No podía respirar. Fue entonces cuando una nueva presencia se hizo sentir. No un sonido, sino un cambio en el aire. Una quietud súbita que silenció incluso al viento. De la oscuridad, una figura solitaria emergió, montada en un caballo robusto que se movía con una calma desconcertante. El hombre era de mediana edad, el rostro curtido por el sol y marcado por las líneas de una vida de trabajo duro y quizás de tristeza. Llevaba un sombrero de ala ancha que sombreaba sus ojos, y un rifle descansaba cómodamente en su regazo. No parecía apurado ni amenazante, pero su presencia irradiaba una autoridad silenciosa, una solidez que parecía tan antigua e inquebrantable como las propias colinas de alrededor. Detuvo su caballo a una distancia respetuosa, observando la escena con una intensidad que hacía que los otros hombres se sintieran incómodos. Este era Alejandro, un ranchero cuya tierra limitaba con las vastas propiedades de doña Matilde. Era un hombre de pocas palabras, un viudo sin hijos, que vivía en una especie de exilio autoimpuesto. En el pueblo era respetado por su rectitud y su honor, pero también visto como un solitario, un hombre que mantenía el mundo a una distancia segura. Su rancho era su santuario, un lugar de orden y trabajo en medio del caos social gobernado por su vecina poderosa. Rara vez se involucraba en los asuntos de los demás, prefiriendo la compañía de su ganado y la previsibilidad de las estaciones. Su neutralidad era su armadura, forjada por una tragedia personal del pasado donde su inacción le había costado todo. Aquella noche, sin embargo, los gritos de una mujer habían atravesado la quietud de su propiedad, alcanzándolo donde él reparaba una cerca bajo la luz de la luna. El sonido no era de una pelea común, sino de una desesperación pura, un sonido que despertó a los fantasmas que intentaba mantener dormidos. Tomó su rifle y montó su caballo, no por un plan consciente, sino por un impulso, un instinto que lo sacaba de su soledad. Ahora, viendo a la joven madre acurrucada con sus hijos, rodeada de hombres que él conocía como los perros de caza de Matilde, sintió el peso de esa vieja herida en su alma. El dilema se encendió en su interior: permanecer en silencio y volver a su fortaleza, o romper la promesa que se había hecho a sí mismo y arriesgarlo todo. Los secuaces se volvieron hacia el recién llegado, la sorpresa inicial dando paso a la irritación. «Este no es tu asunto, Alejandro», gruñó el líder. «Vuelve a tu tierra, son órdenes de doña Matilde». El nombre de la matriarca fue pronunciado como si fuera una sentencia final, una palabra mágica que debería hacer retroceder a cualquiera. Pero Alejandro no se movió. Sus ojos, todavía en la sombra del sombrero, parecían evaluar a cada uno de ellos, midiendo su cobardía, su codicia y su miedo. No respondió de inmediato,
dejando que el silencio se extendiera, aumentando la tensión a un punto casi insoportable. Elena lo observaba, una chispa de esperanza imposible comenzando a brillar en medio de su terror. ¿Quién era ese hombre? ¿Un ángel o solo otro espectador de su desgracia? Alejandro finalmente enderezó la espalda, un movimiento sutil, pero que pareció hacerlo más grande. Levantó ligeramente la cabeza y la luz de la luna finalmente reveló sus ojos. Eran ojos tranquilos, pero con una profundidad que contenía tormentas. Miró a la mujer y a los niños, y por un instante su rostro endurecido se suavizó con una emoción que nadie allí pudo descifrar. Era una mezcla de compasión y un dolor antiguo. Luego fijó la mirada en el líder de los secuaces, y la calma en sus ojos se transformó en acero. Su voz, cuando finalmente habló, era grave y resonó con una autoridad que no venía de la riqueza o el poder, sino de una convicción inquebrantable, una voz que la propia tierra parecía hacer eco. Nadie las tocará. Las palabras no fueron gritadas, sino dichas con una firmeza que cortó el aire como una cuchilla. No era una petición, ni una amenaza. Era una declaración de hecho, una línea trazada en el polvo de ese valle olvidado por Dios. El impacto fue inmediato. El secuaz líder retrocedió un paso, como si hubiera sido golpeado. Los otros dos se miraron entre sí, la arrogancia en sus rostros vacilando, reemplazada por una incertidumbre nerviosa. Conocían la reputación de Alejandro. No era un hombre de bravuconadas. En toda su vida nunca habían oído hablar de él levantando la mano contra alguien, pero tampoco lo habían visto tomar partido. Había algo en su postura, en su voz, que sugería que cruzar esa línea sería el último error que cometerían. El líder intentó recuperar la compostura, soltando una risa forzada. ¿Y quién lo impedirá? Tú solo. Somos tres, viejo. Pero sus palabras sonaron huecas, desprovistas de la convicción anterior. Alejandro permaneció en silencio. El rifle, todavía descansando en su regazo, un gesto que era casi más amenazador que si lo estuviera apuntando. Él era uno con la noche, una fuerza de la naturaleza que había despertado. Su conflicto interno estaba resuelto. Al ver el rostro aterrorizado de los niños, tan parecidos a otros rostros de su pasado, supo que no podía apartarse. Defender esas vidas era una forma de redención, una oportunidad de finalmente enfrentar a los demonios que lo acechaban en la soledad de su rancho, su tierra, su paz, su propia vida. Todo estaba en juego ahora. Elena miraba a su salvador, improbable, la respiración contenida en la garganta. No lo conocía, pero en ese momento depositó en él toda su fe. Era un extraño, pero sus ojos transmitían un honor que ella pensaba que ya no existía en ese mundo. Recordó a su difunto esposo, el hijo renegado de Matilde, un hombre bueno que también había desafiado a su madre por amor a ella. Él veía bondad en las personas, una ingenuidad que acabó costándole la vida. Elena se había vuelto cínica, creyendo que la supervivencia dependía solo de su propia fuerza. Pero ahora, ante esa intervención imposible, se permitió sentir una pequeña, frágil y peligrosa llama de esperanza. Quizás la bondad todavía existía, solitaria y silenciosa, en las tierras áridas de México. La tensión crujía en el aire. Los secuaces estaban en un punto muerto. La orden de doña Matilde era absoluta, y fallar significaría enfrentar su furia, una perspectiva aterradora. Sin embargo, el hombre frente a ellos representaba un peligro inmediato y letal. No tenía la expresión de quien faroleaba. Su quietud era la de un depredador esperando el momento adecuado para atacar. Les pagaban para ser brutales, pero no para morir por un capricho de su patrona. El líder escupió el cigarrillo al suelo, aplastándolo con la bota en un gesto de frustración. La decisión estaba en sus manos: enfrentar al ranchero solitario o volver a la casa grande y admitir la derrota ante la mujer más temida de la región.
La figura de doña Matilde, aunque ausente, se cernía sobre todos ellos, una matriarca consumida por el luto y por una rabia venenosa. Para ella, Elena no era solo la esposa no deseada de su hijo, era la personificación de su desobediencia, un símbolo de la mancha en el honor de su linaje. La muerte del hijo, por una enfermedad súbita, fue distorsionada en su mente para convertirse en culpa de Elena. La orden de quemarla junto con sus crías no era solo venganza, sino un acto desesperado por reescribir la historia, por borrar la prueba viviente de que su hijo la desafió y eligió una vida lejos de su riqueza opresora. Ella gobernaba sus tierras como una reina tirana, y esa familia era el último cabo suelto en su imperio de dolor. El punto muerto se rompió por el suave sonido de Alejandro amartillando su rifle. El clic metálico fue obscenamente fuerte en la quietud del valle. Fue un sonido final, un punto final en la discusión. No necesitó decir nada más. El líder de Minjos en Sentosen, los secuaces, miró el cañón del arma, luego los ojos de Alejandro, y vio allí una certeza que lo hizo temblar. Lentamente levantó las manos en un gesto de rendición. «Está bien, viejo», murmuró, la voz llena de resentimiento. «Por ahora. Pero doña Matilde se enterará de esto. Y cuando lo haga, ni toda tu tierra será suficiente para esconderte». Se volvió hacia sus hombres. «Vámonos». No dudaron, montando rápidamente en sus caballos y desapareciendo en la oscuridad de la que habían surgido. Silencio que siguió fue pesado, lleno de las emociones conflictivas de la noche. El alivio de Elena era tan abrumador que sus piernas cedieron y se sentó abruptamente en el suelo polvoriento, atrayendo a sus hijos a un abrazo tembloroso. Las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo finalmente llegaron, silenciosas y cálidas. Miró al hombre que todavía estaba montado en su caballo, una silueta protectora contra la luna. Les había salvado la vida, un completo extraño arriesgándose contra el poder más formidable de la región. La gratitud la inundó, pero también el miedo. El secuaz tenía razón. La furia de Matilde ahora se volvería contra él, y ella los había arrastrado al centro de su tormenta. Alejandro desmontó, acercándose lentamente para no asustarlos. Se detuvo a unos pasos de distancia, el rifle ahora relajado en sus manos. «Están a salvo», dijo, la voz más suave ahora, «pero no por mucho tiempo. Mi rancho está cerca. Allí estarán protegidos, al menos por esta noche». Extendió la mano, no para tocarla, sino como una invitación. Era una mano callosa, la mano de un trabajador, de un hombre que conocía la tierra. Elena dudó por un momento. La desconfianza que la vida le había enseñado, luchando contra el instinto que le decía que confiara en ese hombre. Miró los rostros de sus hijos, dormidos de agotamiento y miedo, y supo que no tenía elección. Aceptó su mano. La mano de él era firme y cálida, un contraste con el frío de la noche y del miedo. La ayudó a levantarse y con una gentileza inesperada tomó a Miguel de sus brazos. El niño ni siquiera se movió, seguro en el fuerte abrazo del extraño. «Vamos», dijo Alejandro. «Hay un largo camino hasta el amanecer». La condujo hasta su caballo, ayudándola a montar antes de colocar a Miguel frente a ella. Luego tomó a la pequeña Sofía y se la entregó a Elena. Antes de comenzar a guiar al caballo a pie, el rifle en una mano, las riendas en la otra, se movieron por la noche, ya no como fugitivos, sino como refugiados bajo la guardia de un protector silencioso, caminando hacia un santuario que también se convertiría en un campo de batalla. El rancho de Alejandro era un lugar modesto, pero exudaba una sensación de orden y paz. Una pequeña casa de adobe, un granero robusto y corrales bien cuidados. Era un oasis de cordura en medio de la vasta naturaleza salvaje. Al llegar, los llevó dentro de la casa, que era sencilla y limpia. Había solo una habitación, una cocina y una pequeña sala con una
Chimenea. El lugar olía a madera quemada y a café, un olor a hogar que Elena no sentía desde hacía mucho tiempo. Acomodó a los niños en la única cama, cubriéndolos con una manta pesada. Por primera vez en días, parecieron relajarse, sus facciones tensas suavizándose en el sueño. La visión de ellos, seguros y abrigados, trajo un nuevo nudo a la garganta de Elena. Alejandro encendió la chimenea, y las llamas danzantes trajeron vida y calor al ambiente. Se movió por la casa con una eficiencia silenciosa, preparando un café fuerte y calentando algunas tortillas. No hizo preguntas, no la presionó por detalles. Parecía entender que las palabras eran innecesarias. El silencio entre ellos no era incómodo, sino respetuoso. Elena se sentó cerca del fuego, sintiendo el calor penetrar en sus huesos helados, observando al hombre que la había salvado. Era un enigma. Su bondad era innegable, pero había una tristeza en sus ojos, una soledad que parecía tan profundamente arraigada como los árboles de afuera. Se preguntó qué fantasmas lo atormentaban, qué dolor lo había llevado a aislarse del mundo. «Gracias», susurró finalmente, la voz poco más que un soplo. «Nos salvó la vida». Alejandro solo asintió, entregándole una taza de café caliente. «Cualquiera hubiera hecho lo mismo», respondió, aunque ambos sabían que eso era una mentira. Nadie más en ese valle se atrevería a desafiar a doña Matilde. «Beba, le hará bien». Se sentó en la otra silla, mirando las llamas. «Doña Matilde no descansará. Mañana sus hombres volverán, y serán más. Este lugar no es una fortaleza, pero conozco esta tierra. Cada roca, cada arroyo, los mantendré a salvo mientras pueda». La promesa era simple, pero cargada con el peso de un juramento de sangre. El pueblo cercano, un puñado de casas de adobe alrededor de una plaza central y una pequeña iglesia, dormía bajo el mismo cielo estrellado, ajeno al drama que se desarrollaba en sus fronteras. Sus habitantes, trabajadores humildes y sus familias, conocían bien el miedo. Vivían bajo la sombra de la casa grande de doña Matilde, una presencia constante que dictaba los precios, los empleos y a veces la propia vida. Eran la comunidad oprimida, un coro silencioso, cuya principal estrategia de supervivencia era no ver, no oír y no hablar. El coraje era un lujo que no podían permitirse, pues el precio de la desobediencia era la ruina, el exilio o algo peor. Sabían de la huida de Elena. Los susurros corrían más rápido que el viento. La casa grande de doña Matilde, en contraste con el humilde rancho de Alejandro, era una mansión opresora en la cima de una colina, con vistas a todo el valle. Era un monumento a la riqueza y al poder de la familia, construido para intimidar. Desde sus ventanas, la matriarca podía observar sus dominios, cada campo, cada casa, como un dios en su propio universo particular. Era de allí de donde emanaban las órdenes, los decretos y el peligro. Esa noche, la casa estaba sumida en una oscuridad tensa, pero detrás de una de las ventanas iluminadas, la furia de Matilde ya comenzaba a hervir, esperando el regreso de sus hombres con la noticia del éxito de su macabra misión. La decepción que estaba por venir solo alimentaría aún más su odio. El ambiente de la década de 1940 en el México rural era un personaje por sí solo. Era una época de transición, donde las promesas de la revolución aún no habían llegado a valles aislados como aquel. Aquí, la ley oficial era una ficción lejana, una entidad sin rostro en la capital. La verdadera ley era la del más fuerte, la del cacique, la figura del poderoso terrateniente que gobernaba con mano de hierro. La cultura del machismo y del respeto ciego a los mayores y poderosos era el aire que todos respiraban. Desafiar a una matriarca como Matilde no solo era imprudente, era una violación del orden social, un acto que sacudía los cimientos de su mundo. Elena, al aceptar la ayuda de Alejandro, estaba depositando su confianza en un hombre en un mundo
donde los hombres a menudo eran la fuente de su sufrimiento. Su propio matrimonio había sido una anomalía, una unión basada en el amor en un sistema de alianzas y herencias. Su difunto esposo la había protegido de la peor parte de la ira de su madre, pero con su muerte quedó expuesta, una forastera sin estatus, vista como una usurpadora. Ahora, en su hora más oscura, otro hombre se presentaba como su protector. Su conflicto interno era inmenso, luchar contra la desconfianza arraigada para poder aceptar la ayuda que era su única oportunidad de supervivencia. Necesitaba creer en el honor de un extraño. Alejandro, por su parte, había declarado la guerra. Su intervención no fue solo un acto de compasión, sino un desafío directo al poder que gobernaba el valle. Sabía las consecuencias, sabía que Matilde no perdonaría la humillación. Ella vendría por él con todo lo que tenía: su rancho, el trabajo de toda una vida, su refugio y su santuario. Estaba a punto de convertirse en un campo de asedio. Miró las llamas en la chimenea, y su rostro era una máscara de determinación. La neutralidad que lo había protegido durante tanto tiempo se había roto. Ya no era un espectador, había elegido un bando, y en esa tierra de nadie, tomar un bando era lo mismo que firmar una sentencia de muerte. La noche avanzaba y un silencio temporal se instaló en la pequeña casa de adobe. Para Elena y sus hijos, era el primer momento de paz en días, una tregua frágil y preciosa. Para Alejandro, era la calma antes de la tormenta que él mismo había convocado. El sol saldría en pocas horas, y con él la furia de doña Matilde se derramaría sobre el valle. La batalla por la vida de esa mujer y de sus hijos apenas comenzaba, y la tierra de Alejandro, antes un símbolo de su soledad, se convertiría en el escenario de una lucha por el alma de ese lugar. El honor de un hombre contra la tiranía de una mujer, con el destino de inocentes en la balanza. El primer rayo de sol, pálido y dorado, tocó la cima de las colinas, anunciando el inicio de un nuevo día. Para la mayoría era una promesa de renovación, pero para los ocupantes del pequeño rancho era el sonido de una alarma. La tregua había terminado. Alejandro ya llevaba horas de pie, sus sentidos agudizados, observando el horizonte desde su porche. No buscaba la belleza del amanecer, sino el brillo de un cañón de rifle, la nube de polvo levantada por caballos que se acercaban. La paz se había comprado con un riesgo inmenso, y la cuenta estaba a punto de ser cobrada. La introducción al enfrentamiento había terminado, y el desarrollo de una guerra particular estaba a punto de comenzar, con su modesta propiedad como el primer y quizás último bastión de defensa. El amanecer no trajo alivio, solo una luz fría que exponía la vulnerabilidad del rancho de Alejandro. Le explicó la situación a Elena con una calma brutalmente honesta, mientras el café todavía estaba caliente en sus tazas. «Volverán», dijo, la mirada fija en la línea del horizonte. «Hoy no vendrán a conversar, vendrán a terminar el trabajo». Dibujó un mapa rudimentario en el polvo del suelo del porche, señalando un pequeño arroyo, una serie de colinas rocosas y un bosque denso que formaban parte de sus tierras. «Este lugar es más grande de lo que parece. Conozco cada piedra, cada sombra. Podemos usar la tierra a nuestro favor, pero necesitaremos movernos. Quedarse en la casa es una trampa». Su estrategia era clara: transformar su propiedad en un laberinto, haciendo de la familiaridad su mayor arma. Elena escuchaba, absorbiendo cada palabra, la gratitud en sus ojos ahora mezclada con una determinación feroz. La vulnerabilidad de la noche anterior estaba siendo reemplazada por una resiliencia forjada en el fuego. No sería solo una víctima a ser protegida, sería una compañera en la supervivencia. «Dígame qué hacer», respondió, la voz firme. «No seré una carga». En ese momento, un pacto silencioso se selló entre ellos.
no era un pacto de afecto, sino de respeto mutuo y un propósito compartido. Él era el estratega, el conocedor de la tierra. Ella era la razón de la lucha, la guardiana de la inocencia que sus hijos representaban. Juntos se prepararon para el asedio, una alianza improbable contra el poder avasallador que se acercaba con el sol de la mañana. Como estaba previsto, llegaron a media mañana. Esta vez eran 6 hombres, liderados por el mismo secuaz de la noche anterior, cuyo rostro estaba contorsionado en una máscara de furia humillada. No cruzaron los límites de la propiedad, sino que se desplegaron a lo largo de la cerca, una presencia amenazante y constante. Era una prueba, una guerra psicológica. Querían que Alejandro sintiera el cerco cerrándose, que el miedo lo corroyera por dentro. Querían que supiera que no había escapatoria, que cada movimiento suyo era observado. Alejandro los ignoró ostensiblemente, reparando una parte de la cerca a plena vista, un acto de desafío silencioso que decía más que cualquier grito. Estaba reclamando su territorio, mostrando que no sería intimidado en su propia casa. Dentro de la casa, Elena cuidaba de los niños, tratando de crear una burbuja de normalidad en medio de la tensión sofocante. Les contaba historias, les cantaba canciones de cuna, pero sus ojos constantemente se volvían hacia la ventana, hacia las figuras sombrías que patrullaban la frontera de su esperanza. Miguel, percibiendo la gravedad de la situación con la intuición aguda de los niños, preguntó: «Mamá, ¿esos hombres malos todavía están ahí afuera?» Elena forzó una sonrisa, acariciando su cabello. «Sí, mi amor, pero estamos seguros aquí con el señor Alejandro. Es un hombre bueno y valiente». Decir esas palabras en voz alta las hizo más reales, reforzando la frágil confianza que depositaba en el ranchero solitario que se había convertido en su único protector. Los días se transformaron en un tenso juego del gato y el ratón. Alejandro los movía bajo el manto de la oscuridad o durante el calor del mediodía, cuando los vigilantes se volvían somnolientos. Se escondieron en un sótano de tormentas olvidado detrás del granero y en una pequeña gruta oculta por una cascada en el arroyo que atravesaba la propiedad. Durante estos momentos de proximidad forzada, un lazo comenzó a formarse. Alejandro, generalmente reticente, comenzó a compartir fragmentos de su vida. Habló de su esposa, fallecida hacía muchos años, y de la tierra que soñaban con cultivar juntos. Elena, a su vez, habló del amor que sentía por su esposo, de la felicidad sencilla que compartían y de la forma en que él la animó a ser fuerte. En una noche particularmente fría, mientras se escondían en el granero, con el olor a heno y tierra a su alrededor, Alejandro observaba a Elena calmar a la pequeña Sofía que gimoteaba de hambre. Se alejó por un momento y regresó con 2 manzanas que había guardado en su bolsillo. Era un gesto pequeño, casi insignificante, pero para Elena significó el mundo. Era un acto de cuidado, de humanidad, que trascendía la brutalidad de su situación. Aceptó las frutas, son una mirada de profunda gratitud. No tenía por qué hacerlo, susurró. Él solo se encogió de hombros, volviendo el rostro para ocultar la emoción en sus ojos. Los niños necesitan comer. En ese simple intercambio, las paredes que ambos habían construido alrededor de sus corazones comenzaron a derrumbarse. La mente de Elena era un torbellino de recuerdos y el rostro de doña Matilde la atormentaba. Recordó la primera vez que la conoció, en la casa grande. Su futuro esposo Ricardo la había presentado con un orgullo desafiante. Matilde la inspeccionó de pies a cabeza, los ojos fríos como astillas de hielo, una sonrisa fina y desdeñosa en los labios. «Así que esta es la campesina que le robó el juicio a mi hijo», había dicho, las palabras goteando veneno. Matilde nunca la vio como una persona, solo como un síntoma de la rebelión de su hijo, una afrenta a su control y a su legado. El amor de Elena
Y Ricardo era una amenaza para su imperio familiar, construido sobre alianzas de poder y no sobre sentimientos. Ricardo siempre la había defendido. «Con mi esposa no te metas, mamá», decía, su voz tranquila pero firme. Había renunciado a su herencia, eligiendo una vida modesta como maestro en el pueblo, una vida con Helena. Para Matilde, eso era la traición suprema. No podía entender cómo su único hijo podía preferir el amor de una cualquiera a la vasta fortuna y al poder que ella le ofrecía. Cuando Ricardo enfermó repentinamente, víctima de una fiebre que ningún curandero pudo vencer, el luto de Matilde se transformó en una furia enfermiza. En su mente distorsionada, Helena era la culpable. Lo había debilitado, se lo había robado y de alguna manera había causado su muerte. Una fantasía cruel que ahora alimentaba su sed de venganza. Mientras tanto, en el presente, la noticia de la resistencia de Alejandro se extendió por el pueblo como la pólvora. Los trabajadores, que antes solo hablaban de Matilde con miedo y reverencia, ahora susurraban el nombre de Alejandro con una mezcla de asombro y admiración. Se había convertido en una leyenda de la noche a la mañana, el hombre que se atrevió a decir no a la reina del valle. Cuando Alejandro cabalgó hasta el pueblo para comprar suministros esenciales, sintió las miradas de todos sobre sí. Eran miradas conflictivas, algunas de esperanza, otras de puro terror, con miedo de que la simple asociación con él pudiera traerles problemas. Nadie se acercó, nadie ofreció ayuda. El miedo a Matilde todavía era la fuerza dominante. El dueño de la pequeña tienda, un hombre llamado Mateo, a quien Alejandro conocía desde hacía años, lo atendió con manos temblorosas, evitando su mirada. «Alejandro, por favor», murmuró, entregándole el saco de maíz. «Lo que estás haciendo es una locura. Te va a destruir, nos va a destruir a todos». Las palabras del hombre eran un reflejo del sentimiento de toda la comunidad. Podían admirar su coraje a distancia, pero de cerca era contagioso y aterrador. Alejandro pagó por los suministros, su rostro impasible. «Estoy haciendo lo correcto, Mateo. Es lo único que un hombre puede hacer». Montó en su caballo y se fue, dejando atrás un pueblo paralizado por el miedo, una comunidad de almas cautivas, frustrada por la incapacidad de sus hombres para capturar a Helena y por la creciente leyenda de Alejandro. Doña Matilde decidió que la guerra psicológica no era suficiente. Era hora de cambiar de táctica, de usar el arma más poderosa que poseía, la superstición y la codicia del pueblo. Se puso su mejor vestido negro, un símbolo de su luto perpetuo y de su autoridad, y cabalgó hasta la plaza central del pueblo. No envió un mensajero. Fue personalmente, un evento tan raro que hizo que todos salieran de sus casas para presenciar. Su imponente presencia silenció la plaza. El aire se volvió pesado con una expectativa temerosa. Se detuvo en el centro, su caballo negro resoplando. Impacientemente, sus ojos recorrieron a la multitud, haciendo que hombres adultos se encogieran bajo su mirada. «Pueblo de este valle», su voz sonó, alta y clara, cortante como un cristal roto. «Una plaga se esconde entre nosotros, una mujer que no es lo que parece». Hizo una pausa dramática, dejando que la acusación flotara en el aire. «Helena, la viuda de mi hijo, no es una mujer de luto, es una bruja. Usó sus artes oscuras para hechizar a mi Ricardo, para robármelo y llevarlo a la muerte. Trajo la desgracia a mi familia y ahora se esconde en la tierra de Alejandro, envenenando nuestro hogar». La acusación de brujería cayó sobre la multitud como una piedra. Era una acusación terrible, antigua y poderosa, que explotaba los miedos más profundos de esa comunidad aislada y religiosa. Los murmullos se extendieron, miradas de miedo y sospecha reemplazando la admiración vacilante que sentían por Alejandro. Matilde sabía exactamente lo que estaba haciendo, transformando a Helena
de una víctima en una amenaza sobrenatural. «Es el mal encarnado», continuó Matilde, la voz subiendo en un fervor fanático. «Y el hombre que la alberga es su cómplice. Desafía no solo a mí, sino a las leyes de Dios. Protege a una criatura que traerá sequía a nuestras cosechas y enfermedad a nuestros hijos». Entonces asestó el golpe final. De una bolsa de cuero sacó un fajo de billetes. «La ley puede ser lenta, pero mi justicia es rápida. Ofrezco una recompensa que alimentará a sus familias durante un año entero, para quien me traiga a la bruja viva o muerta, y una recompensa igual por la cabeza del traidor que la protege». La codicia brilló en los ojos de muchos. La oferta era una fortuna para ellos, una salida a la pobreza, una tentación irresistible. Matilde acababa de transformar el valle entero en una jauría de cazarrecompensas. Había vuelto al pueblo contra sus vecinos, envenenando el alma de la comunidad con miedo y codicia. La noticia del decreto de Matilde llegó a Alejandro como un rayo. Uno de los pocos trabajadores de su propio rancho, un joven llamado Pedro, que le era leal, cabalgó a toda velocidad para avisarle. «Patrón», dijo sin aliento, «se ha vuelto loca. Acusó a la señora Elena de brujería. Ofreció una fortuna por sus cabezas. El pueblo entero se está armando. Vendrán, patrón, no solo los hombres de Matilde, sino todos». La información cayó sobre Alejandro con un peso abrumador. Había subestimado la crueldad y la astucia de su enemiga. No solo estaba tratando de matarlos, estaba tratando de borrar su humanidad, de convertirlos en monstruos a los ojos del mundo. Alejandro miró a Elena, que había oído todo desde la puerta de la casa. El terror estaba de vuelta en sus ojos, pero ahora había algo más, una rabia justa. «No puede hacer eso», dijo, la voz temblorosa. «¿Cómo pueden creer tales mentiras?». Alejandro sabía la respuesta. La pobreza y el miedo eran un terreno fértil para mentiras como esas. Se dio cuenta en ese momento de que su estrategia de esconderse había fracasado. Ya no había a dónde correr, ya no había cómo esconderse. No podrían pasar toda la vida huyendo de sombras y susurros. Cada día su mundo se haría más pequeño hasta que no quedara nada más que una trampa final. Este era el punto de inflexión. La lucha ya no era sobre defensa, sobre proteger un pequeño pedazo de tierra. Matilde había elevado la apuesta, haciendo el conflicto público y total. Si antes Alejandro luchaba contra un puñado de secuaces, ahora se enfrentaba a la furia de una multitud manipulada. Esconderse solo confirmaría la culpa a los ojos del pueblo. La única manera de luchar contra una mentira de ese tamaño no era escondiéndose de ella, sino confrontándola abiertamente. Tendría que salir de las sombras, abandonar la táctica de guerrilla y enfrentar el poder de Matilde de frente. Era una decisión suicida, un enfrentamiento directo que no tenía cómo ganar en términos de números o poder. Se acercó a Elena, el rostro una máscara de determinación sombría. «Nos ha dejado sin elección», dijo, la voz grave. «Ya no podemos escondernos. Esconderse es para los culpables, y nosotros no somos culpables». Miró más allá de ella, hacia la casa grande que se alzaba en la colina lejana como una fortaleza del mal. «Esta lucha no se ganará aquí en este rancho. Tendrá que ganarse allá». Señaló en dirección a la mansión de Matilde. Era una declaración de intenciones, un reconocimiento de que la única manera de matar a la serpiente era cortándole la cabeza. La guerra de desgaste había terminado. La batalla final se estaba diseñando. Elena entendió la implicación de sus palabras. El miedo la recorrió, pero también sintió una oleada de alivio. La espera, la incertidumbre, el juego del escondite eran una tortura. Un enfrentamiento directo, por más peligroso que fuera, al menos ofrecía la claridad de un final, para bien o para mal. «Estoy contigo», dijo, y por primera vez había una fuerza en su voz que igualaba la de él.
Ya no eran solo protector y protegida, eran aliados, compañeros, en una causa desesperada. El odio de Matilde los había acorralado, pero también los había forjado en algo nuevo, algo más fuerte. El desarrollo de la trama había construido una tensión creciente, un lazo de confianza entre los protagonistas y una profundización del conflicto. Con cada intento de Matilde, la resiliencia de Alejandro y Elena crecía, la debilidad inicial de ella se transformó en fuerza, y el aislamiento de él se transformó en compromiso. Eran la personificación del honor y la inocencia luchando contra una tiranía alimentada por el luto y la furia. La desigualdad de poder, un tema social mexicano tan presente, era evidente, con la riqueza de Matilde corrompiendo a la comunidad y aislando a los héroes. La lucha por la tierra se había convertido en una lucha por la verdad. El conflicto interno de Alejandro ahora estaba claro. Ya no luchaba contra su instinto de aislamiento. Esa batalla interna ya estaba ganada. Su nuevo conflicto era cómo ganar una guerra imposible sin convertirse en el monstruo que estaba combatiendo. ¿Cómo podría confrontar a Matilde sin sacrificar su propio honor? ¿Cómo podría proteger a la familia de Elena sin sumergirse en una violencia que lo destruiría por dentro? Necesitaba un plan, uno que fuera tan valiente e inesperado como su decisión de luchar. No era solo un ranchero defendiendo su casa, era un hombre a punto de desafiar un sistema entero. Los personajes secundarios habían cumplido su papel. Los secuaces representaban la brutalidad ciega de la obediencia al poder. Los trabajadores del pueblo, con su miedo y su eventual traición, representaban a la sociedad oprimida, mostrando cómo la tiranía puede transformar a personas comunes en cómplices. Su negativa a ayudar y su posterior aceptación de la recompensa crearon el aislamiento necesario para forzar a Alejandro a una acción más drástica, profundizando la narrativa y aumentando lo que estaba en juego. No eran malos, solo débiles, y en una tierra gobernada por el miedo, la debilidad era un arma en manos de los opresores. La cuestión social de la justicia, o la falta de ella, estaba en el centro del escenario. En el valle, la justicia no era un concepto abstracto de correcto e incorrecto, sino una mercancía comprada y vendida por el más rico. La acusación de brujería era una herramienta cínica para manipular este sistema roto, usando la fe y la ignorancia como armas. Alejandro, al decidir confrontar a Matilde, no solo buscaba salvar a Elena, sino también intentaba restaurar algún sentido de verdadera justicia en un lugar que la había olvidado. Su lucha se volvió simbólica, una rebelión de un solo hombre contra la corrupción moral que había infectado a su comunidad. El sol comenzó a ponerse, pintando el cielo con tonos de naranja y rojo, colores de sangre y fuego. La belleza del crepúsculo era una ironía cruel. No traía la promesa de descanso, sino la inminencia de un clímax violento. El periodo de desarrollo había llegado a su fin. Las piezas estaban posicionadas en el tablero. La tensión había alcanzado su punto máximo. Alejandro y Elena, juntos en el porche de su rancho sitiado, observaban las sombras alargarse, sabiendo que la noche que se acercaba traería consigo el enfrentamiento final, un bautismo de fuego del que quizás no saldrían vivos. El asedio al granero, el fuego purificador de Matilde, estaba a punto de comenzar. La noche cayó no como un manto, sino como una mortaja. La turba llegó al anochecer, una masa deforme de antorchas y gritos, movida por la codicia y el miedo supersticioso. Eran los rostros del pueblo, hombres que Alejandro conocía, con quienes alguna vez había compartido una bebida o un apretón de manos, ahora transformados en una jauría de caza, los ojos brillando con una fiebre peligrosa. Liderándolos estaban los secuaces de doña Matilde, que canalizaban la furia de la multitud, dirigiéndola hacia el pequeño rancho.
El sonido era ensordecedor, un rugido de acusaciones y amenazas que se estrellaba contra las paredes de la casa. Alejandro, Elena y los niños se retiraron al granero, el último reducto, la última fortaleza de madera y heno contra un mundo que se había vuelto loco. El granero era oscuro y olía a tierra y a animales, un olor que normalmente sería reconfortante, pero que ahora estaba impregnado de pavor. Alejandro atrancó la gran puerta doble, colocando una viga de madera pesada como refuerzo. Osandí movió con una calma letal, sus ojos recorriendo el espacio, buscando ventajas, rutas de escape, cualquier cosa. Elena se acurrucó en un rincón con Miguel y Sofía, cubriendo los oídos de los niños para protegerlos de la cacofonía del odio del exterior. «No miren, mis amores», susurraba su propia voz un hilo. «Es solo una tormenta. Va a pasar». Pero era una mentira, y el trueno que oían era el sonido de puertas siendo derribadas, y de un infierno a punto de ser liberado. Entonces, la multitud se abrió, y una figura imponente cabalgó hasta el frente. Era doña Matilde, sentada en su caballo negro como una valquiria lista para recoger las almas de los condenados. El fuego de las antorchas danzaba en su rostro, acentuando las líneas duras de su boca y el brillo fanático en sus ojos. No gritaba, no lo necesitaba. Su simple presencia era una orden, un catalizador que transformaba la ira desorganizada de la multitud en un propósito singular y terrible. Miró el granero, no como si mirara una estructura de madera, sino una tumba, el lugar de descanso final para el error que estaba decidida a borrar del mundo. El aire se volvió aún más frío en su presencia. El líder de los secuaces, sintiendo el poder de su patrona, se acercó a la puerta del granero. «Alejandro, sal de ahí», gritó, la voz distorsionada por la arrogancia. «Entrega a la bruja y tal vez la patrona tenga piedad de ti. Nadie más tiene por qué salir herido». El silencio fue la única respuesta desde dentro. Alejandro estaba de pie en el centro del granero, el rifle en mano, el cuerpo tenso como una cuerda de acero. No desperdiciaría aliento con hombres que habían perdido el alma. Su única preocupación era la familia acurrucada en las sombras. Intercambió una mirada con Elena. En los ojos de ella vio no solo miedo, sino una confianza inquebrantable en él. Esa confianza era su fuerza y su mayor responsabilidad. La falta de respuesta enfureció a Matilde. Su paciencia, siempre corta, se había agotado. Ese ranchero insignificante la había desafiado durante demasiado tiempo. La humillación ardía en su pecho, más caliente que cualquier antorcha. Levantó la mano, un gesto lento y teatral que silenció a la multitud. Sus labios se curvaron en una sonrisa cruel. «Si no salen a enfrentar la justicia», proclamó, la voz resonando son una finalidad gélida, «entonces la justicia irá a ellos». Se volvió hacia sus secuaces, los ojos brillando con una furia deshumana. «Quémenlo todo, quemen el granero». Quiero oír los gritos de la bruja mientras arde en el fuego de la purificación. Quiero que sus cenizas sean una advertencia. Por un instante, incluso la multitud vaciló. Quemar el granero con niños dentro era un acto de una monstruosidad que sobrepasaba la codicia y la superstición. Era el mal en su forma más pura, pero la vacilación duró solo un segundo. Los secuaces, leales al dinero y al miedo, no cuestionaron. Tomaron las antorchas más cercanas y las arrojaron contra las paredes secas y viejas del granero. La madera, reseca por años de sol, se incendió instantáneamente. Las llamas subieron con un rugido hambriento, lamiendo las paredes, una pira funeraria erigiéndose en tiempo real. La orden de Matilde se estaba cumpliendo. Su deseo de aniquilación se convertía en una realidad crepitante. Dentro del granero, el pánico estalló. El olor a humo invadió el espacio, acre y sofocante. El calor se volvió insoportable en segundos, las paredes crujían y gemían, y la luz
anaranjada rojiza del fuego se filtraba por todas las rendijas, pintando la escena en tonos de pesadilla. Miguel y Sofía comenzaron a toser violentamente, el terror finalmente rompiendo el silencio de la niña. Elena los arrastró más cerca del suelo, donde el aire era un poco más respirable, el rostro cubierto por un trozo de su vestido. «¡Alejandro!», gritó, la desesperación rompiendo su compostura. El rugido del fuego era un monstruo devorando el mundo, y ellos estaban atrapados en su vientre. El dilema de Alejandro alcanzó su punto álgido. La fuerza bruta era inútil contra un enemigo como el fuego. La ira no abriría una salida. Necesitaba pensar, usar su ingenio, su conocimiento íntimo de ese lugar. Sus ojos recorrieron el suelo, el humo quemando sus pulmones, y entonces recordó una sección del cimiento, en la pared del fondo que siempre había sido inestable. Una parte que había planeado reparar durante años, pero nunca lo hizo. Una debilidad estructural que ahora podría ser su única salvación. ¡Aquí!, le gritó a Elena, corriendo hacia la pared más alejada del incendio principal. «¡Ayúdame! ¡Tenemos que romper la pared!». Tomó un viejo arado de hierro que estaba apoyado y comenzó a golpear contra las tablas inferiores de la pared. El sonido de sus golpes era ahogado por el rugido del fuego. Elena, con una fuerza que no sabía que poseía, tomó una palanca y comenzó a trabajar en las rendijas, tratando de arrancar las tablas. El humo se espesaba, robándoles la visión y el aire. Los niños lloraban, los sonidos de sus sollozos un recordatorio torturante del tiempo que se agotaba. Cada segundo era una eternidad. La estructura del granero gemía bajo el ataque de las llamas, amenazando con derrumbarse sobre ellos en cualquier momento. El honor familiar y la lucha por la tierra culminaban en ese momento, en una batalla por la siguiente respiración. El calor era tan intenso que el sudor se evaporaba en la piel de Alejandro tan pronto como aparecía. Sus músculos ardían, no solo por el esfuerzo, sino por el calor radiante de las llamas que ahora consumían el techo sobre ellos. Una viga en llamas cayó a pocos metros, haciendo llover chispas sobre ellos. La decisión de Alejandro, de arriesgarlo todo por extraños, estaba siendo probada de la manera más brutal posible. Su pasado, donde no pudo actuar, alimentaba su furia y su fuerza. Esta vez no fallaría. No permitiría que el fuego se llevara a nadie más. Golpeó la pared con un grito primal. La madera, finalmente cediendo, una pequeña abertura a la noche oscura de afuera. El agujero todavía no era lo suficientemente grande, necesitaba más espacio. «Elena, pasa a los niños», ordenó. Elena, sin dudarlo, empujó a Miguel por el agujero. Afuera, el niño cayó en la tierra tosiendo pero vivo. Luego pasó a Sofía. Alejandro continuó ensanchando la abertura, el humo ahora tan denso que apenas podía ver. El mundo se había reducido a la tarea desesperada de sobrevivir los próximos segundos. Afuera, los sonidos de la multitud parecían lejanos, un eco de otro mundo. El único sonido real era el rugido del fuego, el crujir de la madera y el latido frenético de su propio corazón. Con un último esfuerzo desesperado, Alejandro ensanchó el agujero lo suficiente para que pasara un adulto. «¡Ve, ahora!», le gritó a Elena. Ella se arrastró por la abertura, saliendo al aire fresco de la noche, jadeante y cubierta de hollín. Inmediatamente corrió hacia sus hijos, abrazándolos con fuerza. Alejandro estaba a punto de seguirla cuando escuchó un crujido fuerte y siniestro sobre él. El techo se estaba derrumbando. Se lanzó por el agujero en el exacto momento en que toda la estructura del granero se desplomó hacia adentro con un rugido ensordecedor, enviando una columna de fuego y chispas hacia el cielo nocturno, un faro de destrucción. Estaban vivos, estaban afuera, pero no estaban a salvo.
Al levantarse, jadeantes y desorientados, se encontraron cara a cara con el líder de los secuaces y otros 2 hombres los esperaban. El brillo del granero en llamas iluminaba sus rostros, revelando sonrisas crueles y victoriosas. «No hay a dónde correr ahora, viejo», se burló el líder, sacando un machete. «La bruja puede haber escapado del fuego del infierno, pero no escapará de nosotros». La multitud, al darse cuenta de lo que había sucedido, comenzó a moverse hacia la parte trasera del granero, rodeándolos una vez más. La huida del fuego los había llevado directamente a las manos de sus verdugos. El clímax alcanzó su punto más alto y más personal. El fuego, un enemigo impersonal, había sido vencido por el ingenio y la voluntad de sobrevivir. Ahora se enfrentaban al odio en su forma humana, un enfrentamiento final y brutal que lo decidiría todo. Alejandro se interpuso entre los secuaces y Elena y sus hijos. Ya no tenía su rifle, que se había perdido en el incendio. Solo tenía sus puños, su cuerpo cansado y una determinación que se negaba a morir. Miró a los ojos del líder y la calma que lo caracterizaba dio paso a una furia fría y concentrada. La lucha no sería por la tierra o el honor en un sentido abstracto. Sería una lucha por el próximo latido del corazón de los niños que estaban acurrucados detrás de él. El dilema final de Alejandro ya no era interno, era una cuestión de física brutal. Él, un hombre, contra 3, con una multitud hostil cerrando el círculo. Sabía que las probabilidades eran casi nulas, pero al mirar el rostro aterrorizado de Elena, encontró la única motivación que necesitaba. No dejaría que la tocaran, no dejaría que tocaran a los niños. La promesa que había hecho en la oscuridad del desierto se cumpliría allí, bajo la luz de su casa en llamas. La multitud, viendo la inminente violencia, se detuvo. Algunos, quizás por primera vez, vieron la escena no como la captura de una bruja, sino como un hombre solitario defendiendo a una madre y sus hijos de asesinos. El brillo del fuego reveló la verdad de la situación, la deshumanidad de un lado y el sacrificio del otro. El enfrentamiento final no sería solo físico, sería una batalla por el alma del pueblo. El escenario estaba preparado. La tensión era insoportable. El primer golpe estaba a punto de ser lanzado, y con él el destino de todos sería sellado en la tierra empapada de odio y cenizas. El enfrentamiento explotó con un salvajismo primitivo bajo la luz anaranjada del granero en llamas. Alejandro no luchó con técnica, sino con la furia desesperada de un oso protegiendo a sus cachorros. Usó todo a su alrededor, un trozo de madera carbonizada, el polvo del suelo para cegar a un oponente, su propio cuerpo como un ariete. El primer secuaz, que se acercó con un machete, fue recibido con un golpe que le rompió la muñeca, el arma cayendo con un golpe sordo. El segundo intentó agarrarlo por la espalda, pero Alejandro se lanzó hacia atrás con todo su peso, aplastando al hombre contra los restos de una cerca rota. Era movido por algo más profundo que la adrenalina. Era la fuerza de una promesa, la redención por un fracaso antiguo. El líder, el hombre del bigote cruel, observó conmocionado por un segundo antes de atacar, la ira dándole una fuerza renovada. La pelea entre los dos fue brutal y personal. Rodaron por el suelo, intercambiando golpes que sonaban como carne golpeando contra la madera, pero la fuerza del secuaz era alimentada por el odio y el orgullo herido, mientras que la de Alejandro era alimentada por el amor y el sacrificio. Y en ese momento, el sacrificio demostró ser la fuerza más poderosa. Con un último esfuerzo, Alejandro logró inmovilizar al hombre, el rostro a pocos centímetros del suyo. «¡Basta!», gruñó, la voz ronca por el humo y el agotamiento. «Se acabó». No lo mató, simplemente lo derrotó, dejándolo humillado y quebrado en el suelo. Fue entonces cuando cayó el silencio. No el silencio tenso de antes, sino un silencio conmocionado.
La multitud, que se había acercado para ver el final, presenció algo que no esperaba. Vieron la escena con una claridad terrible, iluminada por el fuego de la crueldad de Matilde. Vieron a una joven madre protegiendo a sus hijos con su propio cuerpo. Vieron a un hombre solitario, ensangrentado y exhausto, de pie contra todas las probabilidades, no como un traidor, sino como un guardián. La mentira de la brujería se deshizo en humo. La imagen era demasiado humana, demasiado real. La deshumanidad no estaba en Helena, sino en la mujer que había ordenado que fueran quemados vivos. El hechizo de doña Matilde se había roto. Las miradas de la multitud se volvieron hacia ella y por primera vez no había miedo en sus ojos. Había asco, había desprecio. Ella, que siempre había sido vista como una fuerza de la naturaleza, una reina en su castillo, de repente parecía pequeña y patética encima de su caballo. ¿Qué esperan?, gritó, la voz estridente de pánico. ¡Mátenlos! La recompensa sigue en pie. Pero sus palabras sonaron vacías, desesperadas. Nadie se movió. Su poder, construido sobre una base de miedo e intimidación, se derrumbó en el momento en que la gente dejó de temerla y comenzó a juzgarla. Su autoridad moral, la verdadera fuente de su poder, había sido incinerada junto con el granero de Alejandro. Aislada y expuesta, Matilde miró los rostros de sus súbditos y no vio nada más que condenación. El valle que había gobernado con mano de hierro se había vuelto en su contra. Era la reina de un reino de cenizas. Sin otra palabra, tiró de las riendas de su caballo con fuerza, dándole la vuelta y cabalgando hacia la oscuridad, no como una líder retirándose, sino como una criminal huyendo de la escena de su crimen. La multitud le abrió paso, un pasillo de silencio acusador. Su derrota no vino por la fuerza de las armas, sino por el peso de su propia crueldad, que finalmente se había vuelto visible para todos. Estaba sola, condenada a vivir con sus fantasmas en la casa grande, que ahora era su prisión. Con la partida de Matilde, la tensión se disipó, dejando atrás solo el agotamiento y la devastación. Alejandro permaneció de pie por un momento, tambaleándose, antes de que sus piernas cedieran. Helena corrió a su lado, ayudándolo a sentarse. Los niños, viendo que el peligro había pasado, corrieron hacia ellos, sus pequeños brazos rodeando tanto a la madre como al hombre que los había salvado. Y entonces algo notable sucedió. Una mujer del pueblo se adelantó tímidamente, llevando un cántaro de agua. «Para sus heridas», dijo suavemente. Pronto otros la siguieron, trayendo mantas, un poco de comida, palabras de disculpa. La comunidad, liberada del miedo, comenzó el lento proceso de curación, ofreciendo ayuda a aquellos a quienes casi habían destruido. Los días que siguieron fueron de una calma melancólica. El rancho de Alejandro estaba en ruinas, pero la tierra permanecía, la tierra que había defendido con tanto ahínco. Con la ayuda de los mismos aldeanos que antes lo cazaban, comenzó la limpieza. Las cenizas fueron barridas, y sobre los cimientos quemados de la antigua casa, una nueva estructura comenzó a erigirse. Ya no era solo la casa de Alejandro, era su hogar. Las risas de los niños, antes un sonido raro y aterrorizado, ahora resonaban por el valle, un símbolo de la vida que se empeñaba en florecer incluso en el suelo más devastado. El futuro, que parecía imposible, comenzó a tomar forma. El desenlace no fue una explosión de alegría, sino un florecimiento silencioso de esperanza. Alejandro, Helena, Miguel y Sofía formaron una nueva familia, unida no por sangre, sino por fuego, miedo y una lealtad inquebrantable. Él encontró en ellos un propósito más allá de su soledad, una cura para sus viejas heridas. Ella encontró en él un puerto seguro, la prueba de que el honor y la bondad podían existir en los lugares más inesperados.
No olvidaron el horror que enfrentaron, pero eligieron construir algo nuevo a partir de las cenizas, una vida basada en el respeto mutuo y en la fuerza que encontraron el uno en el otro. La tierra, antes un símbolo de aislamiento para Alejandro y un campo de batalla, se convirtió en el fundamento de un nuevo comienzo. La tierra no pertenecía a quien tenía el poder, sino a quien la cultivaba con honor y la defendía con coraje. La justicia, ausente y pervertida durante tanto tiempo, finalmente encontró su camino hacia el valle, no a través de un juez o de una ley escrita, sino a través de las acciones de un solo hombre que se negó a quedarse quieto mientras la inocencia era amenazada. Su coraje fue una semilla que rompió el suelo endurecido del miedo, permitiendo que toda la comunidad respirara libremente de nuevo. La casa grande permaneció en la colina, una silueta oscura y silenciosa, un recordatorio de lo que había sucedido. A doña Matilde nunca más se la vio en el pueblo. Se convirtió en una reclusa, una reina fantasma en un palacio vacío, atormentada por el rostro del hijo que amaba de forma tan posesiva y por la familia que no pudo destruir. Su derrota fue completa, una muerte en vida, el castigo más adecuado para quien intentó jugar a ser Dios y descubrió que era solo una mortal consumida por su propio odio. El valle aprendió una dura lección. El poder basado solo en el miedo es frágil como el cristal. La historia de Alejandro y Elena se convirtió en una leyenda local, contada en voz baja alrededor de las fogatas, una historia sobre cómo el coraje de un hombre puede cambiar el destino de muchos. Un recordatorio de que incluso en la tierra de nadie, donde la ley parece ausente y la tiranía reina, la decencia humana puede ser una fuerza revolucionaria. El sacrificio de Alejandro no solo salvó a una familia, sino que redimió a toda una comunidad, mostrándoles el camino de regreso desde la oscuridad. Se convirtieron en un faro, la prueba de que la esperanza puede ser reconstruida, viga por viga, sobre las ruinas de la desesperanza. Las celebraciones familiares, antes marcadas por la sombra del miedo, ahora volvieron a tener color y vida en el pueblo. Las fiestas populares ya no eran solo una distracción, sino una celebración genuina de la libertad recién descubierta. La influencia de la cultura mexicana, con su fuerte sentido de comunidad y resiliencia, fue lo que permitió la curación. Eran un pueblo acostumbrado a luchar, a sobrevivir, a encontrar alegría incluso después de la tragedia. La historia de Alejandro sirvió para reavivar esos valores, para recordarles que su fuerza no estaba en la sumisión, sino en la unión y en el coraje de defenderse unos a otros. El sol se pone en el valle, pero ahora su luz ya no es melancólica. Es una promesa, la promesa de otro día para construir, para amar, para vivir. En el porche de la casa nueva, Alejandro observa a Elena acostar a los niños. Ya no es un hombre solitario, es un padre, un esposo, un protector. Encontró su paz, no en la neutralidad, sino en la lucha por lo que era correcto. El ciclo de violencia se rompió, reemplazado por un ciclo de cuidado y crecimiento. La tierra finalmente estaba en paz, cultivada por manos que entendían su verdadero valor. En una tierra gobernada por el miedo, un hombre desafió al poder para defender lo que era correcto, demostrando que la verdadera justicia no proviene de la ley, sino del coraje del corazón humano. ¿Crees que el coraje de una sola persona puede realmente cambiar el mundo e inspirar a toda una comunidad? ¿Cuál es el verdadero significado de la justicia para ti? Deja tu reflexión en los comentarios y comparte esta historia si ha tocado tu alma. Suscríbete a nuestro canal para más narrativas emocionantes que exploran la profundidad del espíritu humano. Tu presencia nos ayuda a seguir contando las historias que importan.